visto, muy buenas tardes con todos. ¿Han visto algunas reglas para poder nombrar a los compuestos? ¿Han visto las reglas de los estados de oxidación? Me imagino y te sugiero, criatura, que sepas ya los estados de oxidación. Si no sabes los estados de oxidación o no lo tienes claro, te sugiero que lo hagas, ¿ok? Si por ahí es normal que muchos, como son nuevos, todavía no se recuerdan los estados de oxidación. Pero te voy a sugerir y te voy a suplicar que los vayas aprendiendo. Es vital conocer los estados de oxidación, no de todos, pero sí de la gran mayoría de elementos, los más conocidos, porque es necesario para poder nombrar. Lo que voy a hacer ahora es enseñarte las funciones orgánicas y nomenclatura normalmente es un dolor de muelas para algunos alumnos. Estoy seguro que para ti no va a ser complicado. Lo que pasa con nomenclatura es que es muy extenso. Hay mucha información en nomenclatura y a veces eso suele marearte un poco. Me ha pasado a mí cuando me preparaba y a muchas personas también. Espero que a ti no te suceda eso. Entonces, tómalo con calma, lo vamos a hacer despacito. Te voy a pedir que participes, que me ayudes a nombrar algunos compuestos. Me vas a ayudar. Mientras más nombres tú, se te van a ir quedando las reglitas. Pero sobre todo es vital lo que has hecho con el profe Ellison el día lunes. Es vital que te sepas los estados de oxidación. Si no conoces los estados de oxidación, no sabes las reglitas que has hecho el día lunes, no las has repasado, sería bueno que ahorita abras tu cuaderno o revises la foto que has tomado o por ahí en el internet puedas buscar algunos estados de oxidación y trabajes con esos estados de oxidación. Sí, te voy a sugerir que trabajes con eso, ¿ya? Entonces, para empezar, vamos a hablar entonces de funciones inorgánicas. ¿Qué viene a ser una función para empezar? A ver, la función inorgánica es como si fuera una familia, ¿sí? Pertenecer a una función inorgánica significa pertenecer a una familia, en el cual las propiedades de todos los elementos que pertenecen a una función son similares. Elementos entonces que pertenecen a una función inorgánica, a la misma función inorgánica, son similares. Los óxidos tienen funciones similares, los ácidos tienen funciones similares, las bases tienen funciones similares, porque pertenecen a la misma función. Entonces, ¿qué es una función? Es una familia, es el grupo de elementos de la misma función van a cumplir con las mismas características. Un grupo de elementos que pertenecen a la misma función tienen las mismas propiedades o propiedades muy similares. Ahora, esas propiedades dependen de lo que se conoce como grupo funcional. ¿Qué es el grupo funcional? Es la porción de la molécula. Vamos a poner por acá entonces el concepto de grupo funcional. Ojo que esto también aplica en química orgánica. Cuando hablamos de alcoholes, éteres, cetonas, por ejemplo, también se hace lo mismo. Se habla de grupos funcionales. En general, criatura de Dios, ¿qué es un grupo funcional? Es la porción, parte de un compuesto o parte de la molécula, parte del compuesto que le va a dar las características, ¿sí? Parte del compuesto que le da las características especiales que ubican al compuesto dentro de la función. Por ejemplo, tienes aquí a este compuesto que vendría a ser un hidróxido. Este hidróxido se caracteriza porque tiene un grupo funcional. ¿Cuál es el grupo funcional? El OH. El OH le va a ayudar a este compuesto a ubicarse dentro de la función hidróxido. ¿Ok? Entonces, un grupo funcional es la porción de la sustancia, la porción de la molécula o la porción del compuesto
que va a ayudarnos a ubicar a toda la sustancia dentro de una familia. En este caso, él pertenece a la familia de los hidróxidos. ¿Sí? Pertenece a la familia de los hidróxidos. Gracias a que tiene ciertas propiedades. Y estas propiedades, estas características especiales, estas propiedades especiales, se deben al grupo funcional. Gracias al grupo funcional podemos ubicar a una sustancia dentro de una familia o también llamada función. Empecemos entonces con la primera familia. Vamos a hablar de los hidruros. Empezamos entonces con los hidruros. Hablemos un poquito de los hidruros. Primera familia, entonces, hablamos de los hidruros. Ahora, los hidruros son de varios tipos. Empecemos con los más sencillitos, los hidruros metálicos. Primera familia entonces que voy a presentarte son los hidruros metálicos. Su nombre ya te da una información, ¿verdad? ¿Cómo se obtiene un hidruro metálico? El hidruro metálico se obtiene a partir de la reacción entre el hidrógeno y un metal, entre el metal y un hidrógeno. Entonces, metal más hidrógeno, eso me da el hidruro metálico. Metal más hidrógeno, el hidruro metálico. ¿Qué tienes que recordar en los hidruros metálicos? ¿El hidrógeno con cuánto trabaja? Muy bien, Alvarito. Muy bien. Dilo. Dilo, ¿querías decir algo, mamá? Más o menos uno. ¿Cómo? Brigitte, ¿querías decir algo, mamá? Dilo. Más o menos uno. Ya, está bien, pero espérate, ten cuidado. En el caso de hidruros metálicos, no se usa el más uno, ¿ah? Se usa el menos uno. En el caso de hidruros metálicos, el hidrógeno trabaja con menos uno. Ahora, ¿cuál será la regla práctica? Hay una regla práctica para este tipo de compuestos. Para poder formular el hidruro metálico, como todavía no se ha hecho la parte de reacciones, vas a formularlo de esta manera. Se coloca el metal, se coloca el hidrógeno y aquí vas a poner el X. Esta es la regla, es la fórmula general, ¿sí? De todo hidruro metálico. Esta es la fórmula general de todo hidruro metálico. Esta es la forma general de mi hidruro metálico. Donde X viene a ser ¿qué cosa? X viene a ser el estado de oxidación del metal. Obviamente sin signo, ¿no? Recuerda que los estados de oxidación tienen carga, tienen signo, es una carga, porque puede ser más o menos. Entonces aquí vamos a hablar del valor absoluto. Solamente el numerito, el valor numérico, el valor absoluto. Entonces, los hidruros metálicos tienen esta forma, tienen esta formulita, esa es su regla práctica, es la forma general de la fórmula de un hidruro metálico. Vamos ahora a su nomenclatura, que es la parte que me interesa más. ¿Cómo nombrar un hidruro metálico? La nomenclatura, en el caso de nomenclatura inorgánica en general, puede ser de tres tipos. La clásica, la stock y la IUPAC. Muy bien, Alvarito. El hidruro del metal con sufijo oso o ico. Perfecto.
En el caso de la nomenclatura, como acaba de decir nuestro amigo Alvarito, vamos a hablar primero de la nomenclatura clásica. ¿Cómo es la nomenclatura clásica? ¿Cómo es la nomenclatura clásica? En la nomenclatura clásica vas a poner la palabra hidruro, lo acaba de decir mi amigo Alvarito. Vas a poner el nombre del metal, pero ojo que el nombre del metal debe estar en latín. En el caso de nomenclatura clásica usamos latín. Oye, pero yo no sé hablar latín, a las justas hablar español. Tranquilo. Las palabras en latín para el elemento son las mismas casi siempre. O sea, vamos a, con la práctica, ir aprendiendo alguna terminología, algún prefijo latinizado para los elementos. Y aquí hay un detallito. Es que el nombrecito puede tener dos tipos de sufijo. Oso o ico. Entonces, el nombrecito puede acabar en oso, en el sufijo oso, o puede acabar en ico. ¿De qué va a depender eso? ¿De qué depende que acabe en oso o ico? Depende de su estado de oxidación. Si usas el mayor estado de oxidación, acaba en ico, y si usas el menor estado de oxidación, acaba en oso. Si usas el mayor estado de oxidación, acaba en ico, y si usas el menor, acaba en oso. Oye, Ian, ¿y qué pasa si el elemento solo tiene un único estado de oxidación? Usas el ico. Entonces, en el caso de sustancias como por ejemplo, o elementos como por ejemplo el sodio, que solo tiene un único estado de oxidación, puedes usar también el ico, o no usar nada, simplemente el nombre del metal. También es una opción. ¿Ok? Listo. ¿Qué Profe, pasaría? Dime, papá. entonces solamente pongo nada más el ico, ¿no? O, claro, ¿no? No. El nombre del metal también, ¿ah? No, no, obvio, no. No, es lo que me refiero si le pongo ico. ¿Ves? Claro, sí, se acaba en ico, acaba en el sufijo ico. Acá vamos a poner el nombre del metal en latín, ojo, el nombre del metal en latín, y esta es la terminación, ico o oso. Tranquilo que con el ejemplo lo vamos a ver mejor. ¿Qué Ya, profe. pasa en la nomenclatura? Dime, papá. No, ya le dije nada más. Ay, ¿qué pasa en la nomenclatura stock? La nomenclatura stock tiene otra manera de nombrar, ¿ok? La diferencia entre la nomenclatura stock y la nomenclatura clásica es que en la clásica usamos el prefijo del elemento en latín. En stock usamos el español. Entonces vas a poner acá la palabra hidruro. Vas a poner de, por acá colocamos el metal, ¿ok? Colocamos el metal y además tienes que colocar entre paréntesis y en números en romanos el estado de oxidación en valor absoluto. Ojo, esto tiene que estar en números en romanos. Tiene que estar en número en romano. Y acá el metal, el nombre del metal, pero en español. Y para terminar, la nomenclatura sistemática o también llamada UPAC. En la nomenclatura UPAC vas a poner lo siguiente. Vas a poner aquí hidruro. De, ¿sí? Y aquí vas a colocar el nombre del elemento, el nombre del metal. Aquí colocas el nombre del metal en español.
En el caso de hidruros no hay problema, se coloca el metal, pero aquí vas a colocar prefijos numéricos que van a representar la cantidad de hidrógenos. Se usan prefijos numéricos que representan la cantidad de hidrógenos. Si hay uno, si hay dos, si hay tres, si hay cuatro, etcétera. ¿Ya? Etcétera. A ver, vamos a ver por aquí con esa ligera reglita, son reglitas bien sencillitas. Vamos a ver un ejemplillo. Me vas a ayudar aquí. A ver, stock, hidruro del metal, valencia en romanos del metal, prefijo numeral, perfecto, prefijo numérico y hidruro de metal. Perfecto, vamos bien, vamos bien. Yo voy a hacer uno y tú vas a hacer uno, ¿te parece? A ver, se me ocurre nombrar a este compuesto. Ahí está, voy a nombrar a ese compuesto. ¿Te parece? Lo voy a nombrar a ver, primero voy a nombrar en YUPAC. Queremos su nombre en YUPAC. Queremos su nombre en, perdón, en clásica primero, en orden. ¿Qué necesito para nombrar en clásica y en stock? Para ellos dos necesitas saber el estado de oxidación. Si no sabes el estado de oxidación, no puedes nombrar. Entonces, hay que recordar los estados de oxidación. Sabes que el hidrógeno trabaja con -1, ¿verdad? Aquí lo hemos colocado. ¿Qué dijo tu profe el día lunes? ¿Cuál era la regla? Que la suma de todos los estados de oxidación, la suma total de los estados de oxidación debe ser ¿cuánto? ¿Cuál debe ser la suma de todos los estados de oxidación? 0. Muy bien. Muy bien. Para que esto sea 0, el hierro ¿con cuánto tiene que estar? Con +2. Ok, entonces estás identificando que el hierro está trabajando con +2. Ahora, criatura de Dios, ¿el hierro con cuánto suele trabajar? ¿Cuáles son los estados de oxidación que recuerdas para el hierro? 2 más 3. +2 y +3. +2 y +3. Oye, pero estás usando en este compuesto, en mi ejemplo, el hierro está trabajando con +2. Estás usando el menor. En la clásica, si usas el menor, oso, si usas el mayor, ico. Estoy usando el menor, por lo tanto debe acabar en oso. Nombremos su nombre, entonces en clásica, ¿cuál será? Pones la palabra hidruro, pones el metal, pero en prefijo latín. El hierro es el metal es el hierro, pero en latín es fer. Muy bien, Sebas. Muy bien, Cebitas. Fer. Su prefijo latinizado del hierro es fer. Y debe acabar, como estoy usando el menor estado de oxidación, debe acabar en osito. Es el hidruro ferroso. Listo. Como estoy usando el menor, está acabando en oso. Y ese es su nombre en clásica, su nomenclatura clásica. Esa es su nomenclatura clásica. Y está, ya tienes el nombre en clásica. Ahora voy a hacer su nombre en stock. ¿Cómo es en stock? Pones hidruro y el metal, pero ahora en español. Perfecto. En stock, el nombre será, pones hidruro de, mira que pongo de el metal, hierro, el metal es hierro. Mira que ya no le pongo fer, porque ya no es latinizado. Ahora es el nombre del metal, pero en español, hidruro de hierro. Pero debe estar el estado de oxidación en romanos. ¿Con cuánto está trabajando él? Con +2. Por lo tanto, debe estar entre paréntesis, ojo que siempre es entre paréntesis, y en romanos el 2. Se acabó. Vamos a la última, a la sistemática o YUPAC. A la sistemática o YUPAC. ¿Cómo se nombra en YUPAC?
Ajá. Se pone primero la cantidad de hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos hay? Hay 2. Prefijo para 2, di. Di. Ahí está. Este di representa la cantidad de hidrógenos. Hidruro, hidruro, dihidruro, y el metal, hierro. Es el dihidruro de hierro. Fíjate, Peque, que en los 2 primeros nombres tienes que saber el estado de oxidación. La IUPAC, que es el nombre oficial, dice, bueno, ya no nos compliquemos tanto la vida, ¿para qué hay que saber, para qué aprenderse los estados de oxidación? Mejor simplemente nos olvidamos del estado de oxidación y trabajamos con la cantidad de átomos. 2 hidrógenos, dihidruro, un hierro, de hierro, dihidruro, de hierro. Y se acabó. Pero la clásica y el stock todavía se siguen usando. Y ellos sí necesitan saber el estado de oxidación para no. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Hay alguna preguntita? Profe, Dime, papá. una pregunta. ¿Por qué el vanadio solamente tiene 2, 3, 2, 3, 4, 5, pero no tiene ni menos ni más? Así yo lo vi. No, No te escucho bien, oye. no digo, ¿por qué el vanadio no tiene como encima más o menos? O sea, que ¿Por qué el el vanadio no tiene? más ni menos, o sea, en su estado de oxidación. Sí debe tener más o menos. Recuerda que el estado de oxidación es carga, ¿ah? Y la carga tiene signo. No, Tiene claro, que tener un pero signo. solamente vi del vanadio solamente que tiene 2, 3, 4 y 5, pero no tiene ni más ni menos. No sé, No, sí debe tener, debe tener, debe tener. Debe ser más en el caso del vanadio. claro. El vanadio es un anfótero, ¿sí? Ahora, ese más o menos, mi hermano, va a depender mucho de con qué elementos se esté uniendo, Sí, sí, ¿sí? Porque si te unes con un elemento más electronegativo que tú, vas a asumir un signo positivo. En este caso, el hierro es más y el hidrógeno es menos, porque el hidrógeno es más electronegativo. claro. Tiene que ver mucho con electronegatividad. En el caso del vanadio, no son solamente 2, 3. Tiene que ser más 2 y más 3. Ah, ya, ya, perfecto. ¿Sí? Por ahí Muchas que gracias. se han olvidado el signo. Pero el estado de oxidación tiene que tener signo, porque es carga. El estado de oxidación es carga, por si acaso. ¿Ah? El estado de oxidación es carga. Listo. Me vas a ayudar ahora. Rapidito, ¿ah? Rapidito, rapidito, rapidito. Me vas a ayudar. Necesito el nombre de este compuesto, los 3 nombres, y necesito la fórmula de este compuesto. Listo, trabajando todos, todos, porque voy a preguntar a cualquiera al azar. Los 3 nombres para él y la fórmula nada más para él. Y la fórmula para él, nada más. Sencillo, simplecito, simplecito nada más. Primero los 3 nombres de él y luego la fórmula para él. Todos trabajando porque voy a preguntar a cualquiera, al azar.
A por 2, dices. Ya. ¿Cuál sería la fórmula del hidruro plúmbico? Ah, no quieres escribir. Ya, ok. ¡Ja! Mira que en la fórmula primero va el metal, ¿ah? Primero va el metal. Después va el hidrógeno. ¿Sí? Ya está. A ver, ayuda. El nombre acá. Repito, veloz. Amiga o amigo Jairo. Amigo Jairo Temoche. Jairo, díctame por favor los nombres. Clásica, Stock y Yupac. Jairo, díctame los nombrecitos de este compuesto. Jairo Temoche de los Olivos. Oh. Ya. ¿Se corrige, mi amigo? Sí, sí, sí. Se retracta, ya, perfecto. Jairito, ¿estás, amigo Jairo? ¿Estás con nosotros? Buen amigo Jairo, ¿te encuentras por ahí? Por favor, avísame, confírmame. Ah, no tiene micro, mi amigo. Me parece que su micro está desactivado. Claro, es un carbonoide. Es un carbonoide. Bien, perfecto. Criatura de Dios, para empezar, lo primero que tienes que hacer es saber con cuánto está trabajando el oro. Obvio que el hidrógeno con -1. Para que todo sea 0, el oro debe ser +1. Ahora, recordarás en tu cabecita que el oro es un metal que suele trabajar con +1 o con +3. Por eso es importante saber estados de oxidación. Si no te manejas los estados de oxidación, te sugerí al inicio de la clase que debes practicarlos, porque sin estados de oxidación no puedes hacer nada. Si ves una pregunta de nomenclatura y no sabes estados de oxidación, ya fuiste ya. Tienes que buscar aprender los estados de oxidación, si no, no vas a poder resolver problemas de ese tipo. Los estados de oxidación son importantes. Entonces, el oro con +1, o sea, estás usando el menor. Bacán, nombremos hidruro, el metal en latín, entonces será hidruro. El oro, recuerda que es AU, es el símbolo químico del oro. En latín es aur, aur, pero como estás usando el menor, debe acabar en oso, es el hidruro auroso. Se acabó, ya tienes el nombrecito. Muy bien, Michael, muy bien, Alvarito. Vamos al stock. En stock se coloca hidruro, el metal y el estado de oxidación en romanos. Entonces, hidruro, el metal es el oro y el estado de oxidación, que es el +1, en romanos, sin su signo, ten cuidado. ¿Listo? Ya está. Vamos a la UPAC o sistemática. ¿Qué pasa en la UPAC? Se coloca la palabra hidruro y luego el metal. Pero se colocaban prefijos numéricos acá adelante, como por ejemplo acá había 2 hidrógenos, dihidruro, pero acá solo hay un hidrógeno, solo hay uno. Como solo hay uno, no se le coloca nada, ¿sí? Y ya está. Entonces, ese sería el nombre correcto de ese compuesto. Vamos aquí a esta preguntita. Ahora es lo contrario. Ya no tengo la fórmula y te estoy pidiendo nombrar. Ahora te doy el nombre y te pido su fórmula. Uy, ¿cómo es eso? Solamente lo contrario. Pero para eso tienes que recordar, criatura de Dios, que el plomito, muy bien, Sebastián, que el plomito, ¿con cuánto trabaja el plomito? El plomito trabaja con +2 o con +4.
Importante, repito, como tercera o cuarta vez, el estado de oxidación. Si no sé el estado de oxidación, ya fue. Si no sé el estado de oxidación, ya fue. El hidruro plúmbico, más 2 o más 4. Como dice ICO, y la norma dice que el menor oso y el mayor ICO, como dice ICO, voy a trabajar con el mayor. Así que este es el estado de oxidación que voy a emplear, el más 4. ¿Cómo es la fórmula? El metal, el hidrógeno. Entonces será el metal, el hidrógeno, y además aquí hay un X. Este numerito es el estado de oxidación del metal, sin su signo. ¿Con cuánto habíamos dicho que va a trabajar el plomo? Con 4. Esta sería la fórmula de ese hidruro plúmbico. Simple. Entonces yo puedo darte la fórmula y pedirte el nombre, o darte el nombre y pedirte la fórmula. Se acabó. Lo mismo, muy bien, Sebas, muy bien, gentita. Lo mismo voy a hacer para los otros compuestos. Entremos ahora al segundo compuesto. Hidruros no metálicos. Ya tienes a los metálicos, ahora nos vamos a los no metálicos. En el caso de hidruros no metálicos, hay una diferencia dependiendo de qué no metal se emplee. Así que los vamos a separar en dos grandes grupos. Vamos a separar a los hidruros no metálicos en los hidruros no metálicos que son capaces de formar ácidos y en los hidruros no metálicos que no forman ácidos. Entonces, hidruros no metálicos, pero con los elementos del grupo 6 y 7A. Primero, entonces, te voy a enseñar los hidruros, pero con elementos no metálicos del grupo 6A y 7A. Primero ellos, ¿sí? Porque son los más importantes. ¿Qué caracteriza a un hidruro no metálico? Son gaseosos, ¿sí? Son gaseosos. ¿Cuál es su particularidad? Son gases. Ojo que son tóxicos. Los hidruros no metálicos son tóxicos y se caracterizan porque forman ácidos. Por eso es importante su estudio, porque forman ácidos en soluciones acuosas. ¿Qué? El plomo es un metal, mi hermano, ten cuidado. El plomo es un metal, ¿ah? El plomo es un metal. Mucho cuidado con eso, criatura de Dios. El plomito es un metal. Por ahí estás confundiendo algo. A veces los estados de oxidación, en la mayoría de compuestos sí se relacionan con su grupo, pero el plomo, ¿en qué grupo colocas al plomo? ¿En qué grupo colocamos al plomito, criatura de Dios? ¿Dónde colocarías al plomito? En el grupo 4A. Pero el grupo 4A no todos son no metales. Recuerda que hay una escalerita en la tabla periódica, ¿verdad? Recuerda, a eso te refieres, ¿no? Sí, recuerda que hay una escalerita en la tabla periódica que divide a los metales a los no metales de los metales. El plomo está más o menos por acá, está incluido dentro del grupo de los metales. El plomo es un metal. Sí, el plomo es un metal, ten cuidado. Y ya está. Perfecto. Ahora, los hidruros no metálicos son gases, ¿ok? Los hidruros no metálicos son gases que en soluciones acuosas, o sea, si yo lo mezclo con agua, en soluciones acuosas, forman ácidos. Por eso los estudiamos aparte, porque en soluciones acuosas forman ácidos ¿de qué tipo?
de tipo hidrácido. ¿Sí? Por eso es que se estudian separado. Ahora, ¿cuál es la forma general? Ok, también tienen una forma general. ¿Cuál es la forma general? La forma general es la siguiente. Hidrógeno, y acá vamos a poner al no metal. Voy a colocar NM, que representa al no metal. Acá le he puesto una M porque estamos hablando de un metal. Y además, ten cuidado, porque en el caso de hidruros no metálicos de este tipo, es necesario mencionar su estado de agregación. Importante poner una G. Tú dirás, ¿por qué? Porque los ácidos y grácidos tienen la misma fórmula. Entonces, tienes que diferenciarlo de alguna manera. Tienes que poner una G, ¿sí? Ahí diferencias a un ácido del hidruro no metálico gracias a su estado de agregación. Importante, entonces, la fórmula general. ¿Sí? Importante la fórmula general. Entonces será, por acá lo voy a colocar, hidrógeno más el no metal, eso me da esta sustancia, que es el hidruro no metálico. ¿Y qué cosa viene a ser X? Este X, ¿qué cosa viene a ser? Es un numerito que está relacionado con el elemento. Entonces, tienes que tener en cuenta lo siguiente. Este X asume el número 1 o puede asumir el número 2. ¿De qué depende eso? Si el no metal está en el grupo 6 o 7A. Si este no metal es del grupo 7A, vas a colocar un 1. Si este no metal es del grupo 6A, vas a colocar el X, va a asumir el valor de 2. ¿Sí? Así. Así vas a formular ese compuesto. Esa es la fórmula. ¿Ya? El X va a asumir el valor de 1 cuando el no metal sea un halógeno, grupo 7A, y el X va a asumir el valor de 2 cuando el no metal sea un anfígeno, grupo 6A. Anfígenos y halógenos. Perfecto. Ahora, ¿cómo será su nombre? ¿Cómo lo voy a nombrar? ¿Cuál será la nomenclatura? En el caso de hidruros no metálicos con no metales de los grupos 6 y 7A, es sencillo. ¿Por qué? Porque su nomenclatura no es tan compleja como lo que hemos visto hace ratito. Se usa lo siguiente. Vas a colocar, se usa la nomenclatura clásica, ¿ok? No usamos mucho la stock, incluso la UPAC tampoco, pero obviamente tiene su nombre, pero vamos a usar más en este caso la nomenclatura clásica. ¿Qué dice la nomenclatura clásica en el caso de este tipo de compuestos? Vas a colocar el prefijo en latín del no metal que acabe en el sufijo uro y simplemente de hidrógeno. Esta es la manera para nombrar, esas son las reglitas para nombrar un compuesto de este tipo, un hidruro no metálico con los elementos no metálicos del grupo 6 y 7A, el famoso uro de hidrógeno. Y aquí vas a colocar el nombre del no metal, pero en latín. Ojo, estamos hablando de nomenclatura clásica, esa es su nomenclatura. ¿Ok? La nomenclatura stock no aplica para este tipo de compuestos, no se suele usar. La nomenclatura UPAC tampoco se usa mucho en ese tipo de compuestos, así que nos vamos a quedar con eso. Criatura de Dios, voy a tomarle una fotito para compartirlo después.
Listo. Volvemos entonces ahora con ejemplitos rápidamente. Ejemplitos entonces para nombrar un hidruro no metálico con elementos del grupo 6 y 7A. ¿Me ayudas? Bueno, yo hago primero uno y haces tú el otro, ¿ya? Es sencillo, ¿ok? Voy a nombrar a este compuesto. Ahí está. ¿Listo? ¿Cómo se nombra? Fácil. Se pone el nombre del no metal. En este caso es el selenio. Así que vamos a colocar su prefijo en latín. Selen, ahí. ¿Sí? Y debe acabar en el sufijo uro. Entonces es el selenuro. Y luego de hidrógeno. Es el selenuro de hidrógeno. Es el selenuro de hidrógeno. Y está, se acabó. Fíjate que acaba en uro. Ese es su nombre. Selenuro de hidrógeno. Ahora, lo contrario. Ayúdame a formular este compuesto. El bromuro de hidrógeno. ¿Cuál será la fórmula del bromuro de hidrógeno? Ayúdame. ¿Qué fórmula le voy a asignar? Ajá. Michael, atento. Fíjate la forma, Michael. Primero está quién, amigo Michael. El hidrógeno primero, Michael. Tranquilo, relajado. Muy bien, Alessandra. Perfecto. Sí, tranquilo, hermano, tranquilo. Todos nos equivocamos. En algún momento pasa. Tranquilo, no hay que estresarse. Listo. ¿Cómo se forma entonces? El hidrógeno X y el no metal. El hidrógeno X y el no metal, que en este caso es el bromo, con su estado de agregación. Siempre pone su estado de agregación. Ahora, este X asumía dos valores. Uno, si el no metal es del grupo 7A, y dos, si el no metal es del grupo 6A. El bromo es un halógeno, grupo 7A. Por lo tanto, el bromo al estar en el grupo 7A significa que el X debe ser un 1. Entonces, como no se sobreentiende que es un 1, no se coloca. Y la fórmula quedaría de esta manera. ¿Sí? Y la fórmula, sí, tranquilo, todos nos emocionamos. Muy bien, Alvarito y Alessandrita. Y esa sería la fórmula de ese compuesto. Pasamos al tercer grupo de hidruros. Ahora vamos a hacer a los hidruros no metálicos, pero tienen la denominación de especiales. Hidruros no metálicos especiales. A los hidruros especiales, criatura, que se forman con elementos del grupo 3, 4 y 5A, se les asignan nombres especiales y se caracterizan porque no forman ácidos hidrácidos, como mis amigos de los grupos 6 y 7A. Ellos no forman ácidos hidrácidos. Por eso es que le ponemos la denominación de especiales. No forman ácidos hidrácidos. No forman ácidos hidrácidos. Y sus nombres también ya están establecidos. Se puede usar la nomenclatura IUPAC, pero se prefiere usar
la nomenclatura especial. Ellos ya tienen nombres especiales. Por ejemplo, este compuesto. El boro, que está dentro del grupo 3A, ¿sí? El boro, que está dentro del grupo 3A, se llama, ¿cómo se llama? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas el nombre de él? ¿Recuerdas su nombrecito de él? Borano. Es el borano. Que en Yupac sería el trihidruro de boro. Él también se puede llamar en Yupac el dihidruro de selenio, ¿sí? No hay problema. Pero se suele usar más su otro nombrecito. Se le suele poner borano. Y ese sería su nombrecito. Son nombres ya establecidos. No te rayes con los hidruros especiales. No hay una regla. Sus nombres ya están establecidos. En el caso del grupo 4, por ejemplo, tenemos a estos hidruros no metálicos especiales. Los hidruros no metálicos especiales. Y en el caso del grupo 5, los famosos nitrogenoides. Muy bien, mi amigo Alvarito acaba de colocar ahí sus nombres. Bacán, 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 bacán. Tenemos aquí a él, tenemos aquí a él, tenemos a él y tenemos a él. Listo, ahí están los hidruros especiales. Él ya lo conoces de química orgánica, es el metano. Aquí está el silano. Este de acá es el germano. Acá tenemos al Amoníaco. amoníaco, que también se le suele llamar azano. ¿Sí? Amoníaco o azano. Aquí tenemos a la arsina. Aquí tenemos a la fosfina y aquí a la estivina, que son hidruros no metálicos especiales. Ahora, ese es su nombre especial, su nomenclatura especial, su nombrecito especial, ¿no? Que es el que más se usa. Sin embargo, también le puedes llamar por su nombre Yupac. También se puede. Yo voy a colocar solamente el primero y tú ya lo completas después. Le puedes poner por acá 3 hidrógenos. Trihidruro. Lo voy a poner más arribita. Mejor. Es el trihidruro de boro. Sí, puedes llamarlo también de esa manera. Igual ellos de acá, el tetrahidruro de carbono, el tetrahidruro de silicio, tetrahidruro de germano, trihidruro de nitrógeno, trihidruro de antimonio, trihidruro de fósforo, pero más conocidos son estos nombrecitos, incluso son más cortos también. ¿Ok? Por eso usamos más estos nombres. Vamos ahora a la siguiente familia. Vamos a la siguiente familia. Estamos bien, ¿no?
Perdóname, no te escuché entrecortada, mamá. ¿Cómo se lee germano? ¿Cómo se llama? Sí, en la clásica. No tienen nomenclatura clásica ellos. Solo tienen nombre especial o nombre Yupac. No tienen nomenclatura clásica. En la Yupac sería 4 hidrógenos. Sería tetrahidruro de, el elemento es el germanio. No germano, ¿ah? Mira la diferencia. Dice germano y el compuesto es el germano. El elemento es el germanio. ¿Sí? Ten cuidado. No, no. Ese es un nombre. ¿Cómo? El metano no es un nombre en Yupac en este caso, es un caso particular. Ah, ya, te refieres a en química orgánica. Ya, en química orgánica sí se le considera a él como su nombre, química orgánica. Estamos hablando de química inorgánica. Esta es una gran observación. Esta es una particularidad. Es una particularidad. Sí, es una particularidad. El caso del germano sí tiene su nombre Yupac. Todos tienen nombre Yupac, pero se usa más estos nombrecitos que están acá. Se usa más esos nombrecitos que están acá. ¿Qué más? Vamos ahora. De hecho, es una gran pregunta. No me había puesto a pensar en ese detalle. Claro, en Yupac lo conocemos en orgánico como metano. Sí, tienes toda la razón. En este caso sí ahí parece que una especie de incongruencia en la definición. Tienes razón, Alvarito. Vamos ahora a la siguiente función. ¿Qué función nos toca? Nos toca hablar ahora de los óxidos. Nos toca hablar ahora de los óxidos. ¿Qué pasa en los óxidos? En los óxidos, similar a lo que hemos visto en hidruros, tanto metálicos como no metálicos, similar a lo que acabamos de ver en estos siluritos, vamos a ver ahora en óxidos, criatura. Lo mismo, la misma historia para óxidos. Solo que en vez de hidruro voy a usar la palabra óxido, nada más. Todo es igual. Solo el nombre va a cambiar un poquito y también la nomenclatura, porque en el caso de no metales, en la formación de óxidos, los no metales cuando trabajan con el óxido ya suelen usar no un único estado de oxidación, usan varios. Así que vamos a ampliar un poquito la regla, nada más. El resto, todo es igual. Entonces, la familia de los óxidos. Empecemos con los óxidos entonces. Tenemos primero a un óxido básico. ¿Por qué se caracteriza un óxido básico? Se caracteriza porque es sólido. Es un compuesto iónico, metal con no metal, que es el oxígeno en este caso. Es un compuesto iónico, es sólido. Y además se llama básico porque va a originar después a las bases. Si yo le agrego agua a este óxido básico, voy a obtener un hidróxido o base. Por eso le llamamos básico, porque va a crear una base. ¿Cómo lo obtienes? Se obtiene de agregarle al metal, combinarlo con el oxígeno. Metal más oxígeno, entonces, eso me da un óxido básico. Óxido básico. Metal más oxígeno, óxido básico. ¿Cuál es la forma general? ¿Cuál es su forma general? Su forma general
Su forma general es la siguiente. El metal, ¿dónde está el negrito? El metal, 2, el oxígeno, un X. Esa es la forma general. Donde el X viene a ser el estado de el valor absoluto del estado de oxidación del metal. Lo mismo, ¿ah? Lo mismo que hemos estado viendo, ¿ok? De X es el valor absoluto del estado de oxidación del metal. Pero ten en cuenta que si el X es un número par, se puede simplificar. Así que otra observación aquí es que sí se simplifica. ¿Sí? Hablando de simplificación, me estaba olvidando acá de alguien, criatura de Dios. Acá la voy a colocar. Antes de pasar a la parte de óxidos, el borano es una sustancia que no es muy estable. ¿Okay? El borano se descompone rápidamente, se fragmenta, no es muy estable. Es más estable cuando se une a otro borano. En este caso, hablamos de este compuesto. Cuando tienes un borano y como no es muy estable, se tiene que unir a otro borano, se va a crear este compuesto, que también está incluido dentro de los hidruros especiales. Se conoce como el famoso diborano. Es el diborano. ¿Ya? Este es el diborano. Vamos a colocar su nombrecito por acá. Una particularidad del diborano y de cualquier otro dímero es que los dímeros no se simplifican. Me acabo de acordar cuando hablé de simplificación. No todos los compuestos se pueden simplificar. En el caso de dímeros, por ejemplo, como este, no le sacas la mitad. Los dímeros no se simplifican. Ahí está, lo dejas así. Es un tipo de hidruro especial, pero formado por dos boranos que son inestables. El diborano. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más tienes que saber aquí? Ahí está, entonces, volviendo al óxido básico, tienes la forma general. Vamos ahora a su nomenclatura. Ojo que acá se simplifica si fuera necesario. ¿Ah? Vamos a su nomenclatura. ¿Cómo es la nomenclatura? Lo mismo, igualito. Clásica. Stock y UPA. La misma lógica, ¿ok? Igualito. ¿Cuál es la nomenclatura en la clásica? Ahora se coloca la palabra óxido. Se coloca el nombre del metal y la terminación oso para el menor estado de oxidación o ico para el mayor estado de oxidación. Vamos a colocarlo así nada más. El mayor es ico y el menor es oso. ¿Sí? Para los estados de oxidación. En la stock es igual. De hecho, si te das cuenta, es lo mismo que hemos visto para hidruros. Igualito. Solo que está cambiando esta palabra. Ya no es hidruro, ahora es óxido. En el caso de stock, se coloca la palabra óxido. Se coloca el metal. Y entre paréntesis, el estado de oxidación. Ahora, una observación que no te comenté hace ratito, pero sería bueno que la conozcas, es que el estado de oxidación es un número, en romanos primero, que se coloca solo cuando el elemento tiene varios estados de oxidación. Hay metales que solo trabajan con uno. Entonces, hago una observación aquí. Si el metal tiene estado de oxidación único, no es necesario colocar el número en romanos. Porque ese número solo me sirve para diferenciar.
para diferenciar con qué estado de oxidación se está trabajando. Pero si solo tienes uno, ya no es necesario. Así que no se coloca el número en romanos. No se coloca este numerito que está acá. No se pone si es que el metal que estás usando tiene un único estado de oxidación. Y Profe, en la... Dime, mamá. en clásica el metal se pone en latín, ¿no? Sí, en latín, en latín, en latín. Ah, ya, gracias. En latín. En stock es en español. Gracias, Alessandrita, por tu pregunta. Nuestra buena... ¿Qué metal es? ¿Cuál, papá? ¿A qué te refieres? Amigo Kevin, ¿a qué te refieres, amigo Kevin? Ah, ¿te refieres a esto? Hay varios metales, el sodio, por ejemplo, el potasio, por ejemplo, el calcio, por ejemplo, que tienen estados de oxidación únicos. El calcio solo trabaja con +2, no tiene otro estado de oxidación. El sodio solo trabaja con +1, no tiene otro estado de oxidación. Pues no es necesario en estos casos. ¿Sí? Para terminar, la IUPAC. La IUPAC. ¿Cómo es la IUPAC? Igualito que hemos visto, que lo que hemos estado viendo, ¿no? Igualito. ¿Cuál es la palabra? Óxido. Pero aquí estoy dejando espacios porque voy a usar prefijos numéricos que me denotan aquí, algunos prefijos que me denotan la cantidad de oxígenos. Y aquí prefijos que me denotan la cantidad de metal. Ahorita vamos a ver con ejemplitos. Listo, ahí tienes entonces la manera de nombrar. Yo voy a nombrar uno y tú vas a nombrar otro. Nombremos entonces. A ver. Voy a nombrar este compuesto, ¿te parece? Uno fácil primero. Yo voy a hacer uno fácil. Se me ocurre... Ok. Voy a nombrar ese compuesto. Es un metal. Tiene su nombre en clásica, en stock y en IUPAC. ¿Cómo se nombra un compuesto? Un óxido. Necesitas conocer su estado de oxidación. Sabes que el oxígeno en este caso trabaja con -2. Para que todo sea 0, según la regla que tú ya conoces, el níquel tiene que trabajar con +3. Ahora, tienes que recordar también que el níquel, ¿con cuánto trabaja el níquel? ¿Cuáles son los estados de oxidación del níquel? Ayúdame. ¿Con cuánto trabaja el níquel? ¿Cuáles son los estados de oxidación que tú recuerdas para el níquel? Muy bien, gracias. El níquel trabaja con +2 o con +3. Estás usando el +3, que es el mayor. Por lo tanto, en la clásica, si usas el mayor, debe acabar en ico. Debe acabar en ico. Vamos al nombre, entonces. Nos vamos al nombre óxido. Pones la palabra óxido. Pones el nombre del metal, el prefijo del metal en latín. En este caso sería níquel. Níquel. Pero debe acabar en ico, porque estoy usando el mayor estado de oxidación. Es +3, su mayor estado de oxidación. Entonces, acaba en ico. Es el óxido niquélico. Es el óxido niquélico. Vamos al stock. Ya nombramos en clásica, vamos al stock. Óxido, el metal, y el estado de oxidación en romanos. Entonces será óxido del metal, níquel, pero hay que colocar el estado de oxidación en romanos. Está trabajando con 3, entonces 3. Y ese sería su nombre en stock.
Y por último, su nombre UPAC. En UPAC no me interesa el estado de oxidación. No tienes que verificar el estado de oxidación. No lo tienes ni que saber, porque solo es contar átomos. Mira, hay 3 oxígenos y 2 níqueles. Óxido, pero señalando la cantidad de oxígenos. Si hay 3 oxígenos, será entonces trióxido. De la cantidad de metales, hay 2 níqueles. De 2 níqueles, prefijo cantidad di, y como es níquel, diníquel. Trióxido de diníquel, y ese es su nombre en UPAC. Simple y sencillo. Vamos ahora a ejemplitos. Perdóname, Valerie, perdóname, Valerie. Ahí está, puedes tomar tu fotito, mamá. Tranquila, no pasa nada, Valerie, no pasa nada, relajada. Avísame, amiga Valerie. Igual te doy ahí una chance. Me avisas, por favor, para continuar, para borrar. ¿Sí? Ya está, mamá. Listo. Listo, criatura. Ahora mi amiga Valerie me va a ayudar a nombrar un compuesto. Amiga Valerie, ¿me ayudas aquí entonces a nombrar un compuestito? Ya estás aprendiendo a nombrar. Por favor, si hay dudas, avísame. Si es que tienes alguna dificultad, tienes que hablar. Tú eres un baby. Todavía por ahí yo entiendo que haya muchas cosas que, de hecho, no te decimos todo. Hay mucha información que... Química es muy extenso. En realidad, química es un curso muy amplio, es ciencia. Pero hay muchas cositas que quizás no te comentamos. Si es que hay alguna duda, por favor, avisa. ¿No? Avísame. Yo entiendo de que esto quizás lo hayas visto en tu cole, pero ya te olvidaste, o de repente no lo viste a mucha profundidad, has visto cosas muy simples. Avísame si hay dudas, ¿ah? Amiga Valerie, ¿me ayudas, mamá? ¿Me ayudas, por favor? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Sí. Ayúdame. Me vas a ayudar acá. Profe, ¿en el examen de admisión nos van a poner los estados de oxidación o no? No. Generalmente no. Tienes que aprenderlos. Te sugiero que lo aprendas. Generalmente no. No te coloco en esa versión. A no ser que tengas mucha suerte. No, pero sería muy fácil. No te coloco en esta versión. Por eso te sugería que tienes que aprenderlos. A ver. Profesor, y una pregunta. Dime, mamá. Si me piden nombrar al óxido, por ejemplo, ¿cuál de las 3 usaría? O las 3 tengo que entrar. No, en una pregunta de admisión te van a mencionar cuál. Me van a decir. O te vas a guiar por las claves. ¿Cuál hay? En las claves no van a estar los 3. Nunca. Sería un gran error de admisión. No, imposible. No he visto tampoco que pase eso. Te van a mencionar qué nombre o te van a preguntar por cualquiera de ellos, pero en las claves solo va a haber uno, el correcto. Ya. Ok, profesor, gracias. Sí, mamá. De nada, amiga. No sale tu nombre. Dice Or nada más, pero no sé qué es. Oriana, me imagino. Bueno, lo primero que se me viene a la mente. Amiga Valerie, ayúdame, por favor. Nombrecito, por favor. Clásica. Óxido de cobre. Oye, óxido de cobre.
¿Cuál es ese? ¿El clásico de Stock y Yupa? Clásica. El clásico. No. Vale. Esto. Ay, no. Ya sería, espere. Óxido, Tranquila. Óxido Tómate tu cúprico. tiempo. óxido. Tómate tu tiempo, relajada. No me sople o no se pasen. Ya, No es tranquila, justo, tranquila. profe, yo iba a responder y el otro respondió. Ya bueno, óxido Ya. cúprico. No le Óxido. soplen, no le soplen. Óxido cúprico. ¡Ah! Óxido cuproso. Óxido cúprico o no sé. Profe, es que no me puedo concentrar, ahora estoy enferma. Óxido cuproso. Sí, ok. Le ayudó mi amigo. Sospechoso, ¿ah? Así es el amor, así empieza. Está bien, ayúdense entre ustedes. Ayúdense entre ustedes. Óxido. Siguiente nombre, amiga Valerie. Óxido de cobre. Óxido de cobre. Muy bien. ¿Qué más, mamá? Monóxido de cobre. Ya no, pero falta algo acá, falta algo acá. Falta algo. Oh. A2. 1. 2. 2, 1, decídete. 1. 1, claro. Yupa. Monóxido de cobre. Muy bien. Como hay un oxígeno, el oxígeno suele llevar el prefijo de cantidad mono. Monóxido. ¿Cuántos sobres hay, Valerie? 2. Entonces, ¿qué le pongo? De dicobre. De dicobre. Vientos. Muy bien, mamá. Perfecto. Gracias, gente. También a mi amigo que le ayudó. Y acabo de escuchar una vocecita tímida también, junto con la de Valerie. A todos los que participaron, genial. Ahora, lo contrario. Quiero la fórmula de este compuesto. Ok, vamos a hablar de tu ex. La fórmula de tu ex. Muy bien, Alessandra, muy bien. Sebastián. Rip oídos. Perdóname. Perdón si grité. Perdón si grité. Perdón, perdón, perdón. Perdón, criatura, perdón. No quise gritar mucho. Perdóname, perdóname. No le digas. Muy bien, claro. Oye, el óxido ferroso. Te están hablando de hierro y además acaba en oso. ¿El hierro con cuánto suele trabajar? Fácil. El hierro trabaja con +2 o con +3. Dice ferroso, oso, por lo tanto es el menor. ¿Qué me dice este oso? Oye, este oso te grita algo. Te está diciendo, oye, amigo Sebastián, trabaja con +2 porque es oso. No dice ico. Si fuera ico, usarías al 3. Listo, dice 2. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la forma general de un óxido básico? El metal y un 2. El metal y un 2. El oxígeno y el X. El oxígeno y el X. Pero el X es el estado de oxidación del metal. El X es el estado de oxidación del metal, que en este caso es 2. Listo, esa es la fórmula. Pero dijimos que si tienen algo en común, se pueden simplificar. Así que si le sacas la mitad y la mitad, te va a quedar lo siguiente. Acaba de salir la fórmula del óxido ferroso. Esa es la fórmula del óxido ferroso. Si te trajo recuerdos de algún ex, no es culpa mía, es la química. Listo, criatura de Dios. Hasta ahí entonces, óxidos básicos. Vámonos ahora al otro grupo, rapidito antes de que la hora nos gane. Vamos a los óxidos ácidos, también conocidos con el nombre de anhídridos, también conocidos con el nombre de anhídridos.
¿Cómo se obtiene un óxido ácido? El óxido ácido ya no es con metal. El óxido ácido es con no metal. Es la reacción entre el no metal más el oxígeno. No metal más oxígeno, óxido ácido o también llamado anhídrido ¿Cuál es la forma general? La misma criatura, solo que ahora en vez de metal es un no metal. La forma general es la misma, Solo que ahora ya no estoy usando metal, sino estoy usando un no metal. No metal, el 2, el oxígeno y el X. La misma historia. ¿Ok? La misma historia. Profe, ¿por qué siempre llevan el 2? ¿Mamá? ¿Por qué siempre llevan el 2? El no metal y el metal. Gracias Alessandrita, en la formulación, lo que se hace en la formulación en realidad, criatura, solo que no te enseñó formulación, porque esto es una reacción química y la parte de reacciones químicas todavía no se ha hecho. El oxígeno trabaja con -2 y el no metal con 3, por ejemplo. Cuando se formula el compuesto en la formulación, existe un cruce de cargas. ¿Sí? Entonces, este 2, que es del oxígeno, va a bajar aquí. Por eso es que se coloca un 2. Porque el 2, la carga del oxígeno está bajando aquí. ¿Sí? En la fórmula. Ya. ¿Sí? Gracias. Es por la formulación. Solo que formulación no les estoy enseñando todavía. Gran pregunta de nuestra buena amiga Alessandrita. Criatura de Dios, donde el X es el estado de oxidación como valor absoluto y además también se simplifica. O sea, es lo mismo. Lo mismo es igual que lo que hemos estado viendo aquí, así como formulé, igualito. Y los nombres también, solo que aquí hay una variante. De hecho, hay dos, porque también hay que hablar de los anfóteros. La primera variante es que en el nombre clásico, los metales trabajan con 1 o con 2 estados de oxidación. Los no metales llegan hasta tener 4 estados de oxidación. Entonces, hay que ampliar un poquito aquí ciertos conceptos. Así que, ayúdame. En la nomenclatura, quizás la más fastidiosa es la clásica. La clásica es un poquito más espesa. ¿En qué sentido la clásica es un poquito más espesa? Es que la clásica tiene varias maneras. Si el elemento tiene un único estado de oxidación, mejor lo voy a hacer como un cuadrito. Uy, qué chueco. Disculpa. A veces me pongo nervioso también. No, no es cierto. No, que esto no es una regla, pues es un tubo de PVC, así que no es muy cómodo. Tengo que conseguirme una regla urgente. Sino que como soy un niño que respeta la cadena, no suelo salir mucho. Bien, entonces, a ver, espérate. Va a faltar espacio. Aquí más chiquito. La, 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 la. Ya creo que ahí va. Ahí va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Listo. Entonces, dependiendo.
Si el elemento que voy a usar solo tiene un estado de oxidación único, como por ejemplo, uno o dos, ¿sí? Lo que vas a colocar es la palabra anhídrido y el no metal que acabe en ico. ¿Sí? Listo. Si el no metal tiene dos estados de oxidación, vas a diferenciarlos entre el menor y el mayor. Mira, es lo mismo que estoy haciendo acá. Es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. Entonces, si usas su menor estado de oxidación, debe acabar en oso, y si usas el mayor, debe acabar en ico. Hasta ahí es lo que hemos visto, ¿sí? Hasta ahí es lo que hemos visto. Ahora, para el caso de no metales que tengan tres estados de oxidación, tienes que diferenciar entre el menor, entre el intermedio y entre el mayor. Oye, ¿qué pasa si estás usando el menor estado de oxidación? Es un no metal y es nomenclatura clásica, así que le vas a colocar la palabra anhídrido y vas a colocar un prefijo, el prefijo hipo, el nombre del no metal en latín y el sufijo oso, a lo que llamamos el hipooso. Si usas el intermedio, solamente colocas la palabra anhídrido completo, yo estoy acá abreviando, no vayas a ponerle anhid nada más. Y no colocas el hipo de frente, el no metal, que acabe en oso. Y si usas el mayor, la palabra. Dime, Come. ¿Qué fue? ¿Quieres decir algo, amigo Alvarito? Creo que quieres decir algo. Alvarito. Sí, está, tu micro se activó, Alvarito. ¿O no eres tú? Ah, no eres tú. Ah, no eres tú. No eres tú. Es otra persona. No sé quién es. Ah, es Jean algo. No sé si es Jean-Pierre o Jean-Pierre o Jean-Paul o algo así. Amigo Jean-Pierre, por favor, estás con las bendiciones ahí. Acaba en 5. Aquí está de repente lo distinto, lo diferente, en el 3 y en el 4. Hay elementos que, como por ejemplo el cloro o el bromo, tienen 4 estados de oxidación. Cuando ya hay 4, los vamos a diferenciar entre el menor intermedio, el mayor intermedio y el mayor de todos ellos. ¿Sí? Entonces ahí tienes que tener en cuenta lo siguiente. Si usas el menor, hipo, y acaba en oso. Si usas el menor intermedio, la palabra anhídrido, el no metal en latín, oso, el mayor intermedio, ico, y si usas el mayor, pones el prefijo hiper y acabas en ico. Ojo que hiper o también puedes usar per. Cualquiera de los dos sirve. Hiper o per es lo mismo.
hiper o per funciona. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra cosita tienes que recordar? Claro, te la tienes que aprender, obviamente. Y para eso, una vez más, es necesario saber los estados de oxidación. Yo no puedo aplicar la nomenclatura clásica si no sé con cuánto están trabajando. Si no sé si tienen 3 o 4 estados de oxidación. Es importante. Ahora, no te estreses porque los estados de oxidación están relacionados con el grupo según la tabla periódica. Hay que aprenderse la ubicación de los elementos. Menos mal, los elementos que se usan son siempre los mismos. Así que mientras más practiques, más se te va a ir quedando la información. No se va a inventar en el examen de admisión elementos nuevos o compuestos nuevos. Son los mismos. Solo tienes que aprenderlos, solo tienes que repasarlos, tienes que practicar. ¿Qué pasa en el caso de la nomenclatura stock? Ojo aquí. Ojo aquí, en la nomenclatura clásica usamos la palabra anhídrido. En la nomenclatura stock no se usa la palabra anhídrido. En la nomenclatura stock se usa la palabra óxido. Oye, ¿pero óxido no era para los metales? Sí, pero en stock óxido también aplica para los no metales. Pones óxido, pones el nombre del no metal, y entre paréntesis y en romanos el estado de oxidación. Igualito que hemos visto acá. La misma historia que hemos visto por acá. Y en Yupac, lo mismo. En Yupac también. Igualitito en Yupac. Es igual. Es lo mismo. De hecho, ni siquiera debería ya copiarlo. Lo voy a copiar porque, bueno, es lo mismo. Pones la palabra, la cantidad de oxígenos. Sigue siendo un óxido, solo que es un óxido ácido, nada más. Óxido, luego pones D, y luego pones el no metal. Y teniendo en cuenta que deben ir ahí prefijos numéricos. La cantidad de oxígeno y la cantidad de... No te asustes, ¿ah? Estoy viendo porque por ahí algunos de ustedes se están asustando. No te asustes. Muy facilito, es cuestión de practicar. Y si a la primera te asustas mucho, vas a ver que mientras vas practicando, ese miedo se va a ir perdiendo. Vas a ir practicando y vas a ir aprendiendo. Sí, no te asustes, por favor. Bien, empezamos entonces. Yo voy a nombrar uno. Sí, yo voy a nombrar uno. Y tú nombras otro, ¿ya? Perfecto, vamos a ir entonces a nombrar. ¿Cómo se me ocurre nombrar? A ver, voy a nombrar a este compuesto. La típica. La típica. Ahí está, voy a nombrar a ese compuesto. ¿Listo? Su nombre clásico. ¿Cuál sería su nombre? A ver a la gente que tiene level, a la gente que tiene nivel. ¿Cómo se llama ese compuesto? Nómbralo, a ver, rapidito. Antes que te vayas a almorzar, porque ya tienes hambre seguramente. ¿Cuál será su nombrecito? ¿Nadie? ¿Es en serio? Ok, Alessandrita, muy bien. Criatura de Dios, ¿cómo nombras al compuesto? Primero hay que saber con cuánto está trabajando. El oxígeno, por eso era importante lo que te dijo tu profe Ellison el día lunes. El oxígeno es -2. Para que todo sea 0, mi azufre debe ser +2. Ahora, ¿cómo cloroso? ¿Dónde está el cloro? ¿Dónde está el cloro? Criatura, ¿dónde está el cloro? No te emociones, ¿ah? No te emociones. Criatura, es azufre. ¿Y el azufre con cuánto suele trabajar? ¿Con 2? ¿Con 4? ¿O con 6? ¿Tienes que saber el azufre que trabaja con 2, 4 y 6? Sí, estás obligado a aprender los estados de oxidación del azufre. Muy bien, ahora sí. Ahora sí, amigo Alvarito. Ahora sí. Criatura, el azufre tiene 3. Te vas a la tablita y te fijas 3. Aquí está, entonces. Vas a concentrarte en el que tenga 3.
3 estados de oxidación. De esos 3, está usando el +2, que vendría a ser el más chiquitito. Está usando el menor. Oye, si es 3 y usas el menor, ¿qué dice la tablita? Prefijo hipo y sufijo oso. Empieza en hipo y acaba en oso. Y no te olvides que debe ir la palabra anhídrido, no te olvides. Así que su nombre será, no le pones el DEA, no le pones el D, no se pone el D, es el anhídrido hiposulfuroso. Es el anhídrido hiposulfuroso, porque está usando el menor. Vamos al stock. ¿Cómo es el stock? Te olvidas de anhídrido, ¿ah? El anhídrido solo se usa en clásica. La palabra anhídrido solo pones en clásica. En stock ya es óxido. ¿Cuál será su nombre en stock? Óxido del no metal de azufre. Y entre paréntesis y en romanos el estado de oxidación. En este caso está trabajando con 2. Y está. Vamos a la UPAC. En la UPAC solamente se pone óxido y el no metal, pero también en cuenta la cantidad. Óxido de azufre. Pero como hay un oxígeno, al oxígeno sí le tienes que poner un prefijo que indique 1. Y ese prefijo es mono. Entonces tienes monóxido de azufre. Oye, pero el azufre también es 1. ¿Por qué no le pongo monóxido de monoazufre? Mono es solamente, se le coloca al oxígeno. Mono no se le coloca a otro elemento. Solamente el oxígeno. Y ahí tienes el monóxido de azufre. ¿Se acabó? Repito, tienes que saber estados de oxidación. Si no, F. Si no, F. ¿Sí? Ok, muy bien. Azufre con Z, mi hermano, ¿ah? Azufre con Z. ¿Cómo te irá en verbal, Alvarito? ¿Cómo te irá en verbal? Listo. Criatura de Dios. Criatura de Dios. Criatura de Dios. Ayúdame aquí. Vas a nombrar este compuesto. Espérame. Vas a nombrar a este compuesto. Rapidito, ¿ah? Rapidito. Vamos, todos nombrando este compuesto. Y con esto ya te dejo libre para que puedas ir a almorzar y puedas continuar con tu clase en la tarde. Mucha emoción. Mi hermano, no te emociones. No, por una Z no es que no ingreses, pero igual de todas maneras, pues, una persona de tu level ya no puede tener esos errores. Y si los tienes, hay que corregirlos. Hay que corregir. Bien, criaturita, nombrando el compuesto que acabo de colocar. Todos, por favor, todos. Todititos. No importa, nos vamos a demorar un poquito más, unos minutos más de tu almuerzo. Pero quiero que nombres ese compuesto. Ayúdame a nombrar ese compuesto. Ok. Ok, bien, Michael. 2 Michaels hay en el salón. Muy bien. Michael Pañarés y Michael Enríquez. Cevitas, muy bien, Alvarito. Vamos, gente, ¿cómo le está yendo a los demás? ¿Cómo les va a los demás? Nombren este compuesto. Clásica, stock y UPAC. Falta el... Muy bien, ya tengo el stock. Perfecto. Falta el stock y falta el UPAC también. Muy bien, Sebastián y Álvaro. Sebastián y Álvaro, perfecto, mis hermanos, muy bien. Muy bien, Kevin. Perfecto, Kevin. Muy bien. Ya tenemos el nombre muy bien, amigo Alvarito. Ajá. Se emocionó nuevamente Alvarito. Alvarito. Respira, Alvarito. Fíjate tu nombre. Fíjate el nombre. Pero, profe, no es EP.
Sí, pero Es yodo, pues, ¿no? ¿cuántos yodos ves, hermano? Verán, ¿no? ¿En qué estás, criatura de Dios? Bien. No, tranquilo, eso pasa, eso pasa, eso pasa. No me estoy burlando, por si acaso, ¿verdad? Sino que me adoro tu inocencia, como dice el meme. Ya está, profe, ya Adoro está. tu inocencia. Siempre, ¿no? Siempre tu inocente. Ajá, ahora sí, muy bien, gentita, bacán. Rapidito entonces, criatura de Dios, analizas estados de oxidación, fast, el oxígeno -2, para que todo sea 0, mi yodo tiene que ser +7, claro, 7 por -2, -14, 2 por +7, +14, y es 0, eso te han dicho en la clase pasada, ¿ok? Entonces, acabas de descubrir que el yodo trabaja con +7, bacán. Ahora, recuerda, por favor, que el yodo es un elemento que trabaja con 4 estados de oxidación. 1, 3, 5 y 7. ¿Sí? Tienes 4, te vas a la tabla y buscas 4. De estos 4, ¿con cuál está trabajando el yodo? Con 7, que es el mayor. ¿Ok? 4 y el recontramayor. ¿Cómo se nombra el mayor? Pones la palabra anhídrido, pones el prefijo hiper o per, y además acaba en ico. Además acaba en ico. Hiper, ico. Entonces el nombre es anhídrido hiperiódico. O periódico también. Periódico y periódico. Vamos al stock, rápido. En el stock, la palabra óxido. Recuerda que en stock ya no colocamos anhídrido. Te olvidas de la palabra anhídrido, solo para clásica. En stock, óxido, el no metal, óxido de yodo, y entre paréntesis el estado de oxidación, que en este caso es 7. No vayas a colocarlo en números naturales, ¿ah? Es en romanos. 7. Vámonos ahora a la última, a la UPAC o sistemática. Pones el óxido y el no metal. Óxido de el no metal es el yodo. Pero mira que acá ha dejado espacios donde debe ir prefijos numéricos. ¿Cuántos oxígenos hay? Cantidad de oxígenos. Hay 7. Por lo tanto, será heptaóxido o heptóxido. Heptóxido, con 7 oxígenos. ¿Cuántos yodos hay? Hay 2. Heptóxido de diyodo. Y ese es el nombre de ese compuesto. Listo, criatura de Dios. Hasta ahí entonces voy a comunicarle al profe Ellison que falta avanzar ácidos, sales y hidróxidos, ¿sí? Hemos hecho hidruros y óxidos, ¿ok? Hidruros y óxidos. Criatura de Dios, ha sido un placer una vez más trabajar contigo y nos estamos viendo, si Dios quiere, la semana que viene. Cuídate, mi amigo, cuídate, pórtateme bien. Nos vemos la siguiente semana. Mañana. Ya, han cambiado su horario. Ok. Sí, bueno, yo no sabía eso. Me acabo de enterar. Igual le voy a comunicar, no te preocupes. Le voy a informar al profe que ahí la estamos dejando. Cuídense, mis amigos. Provecho.